Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuwenui, Kamisaraki, Gilatanaka, Askiuru, Tacpacha. Mi nombre es Catalina Sánchez y soy parte del programa de pueblos originarios de la Municipalidad de Recoleta. Hoy, viernes 19 de junio, estamos en una nueva jornada de Recoleta Plurinacional, donde hemos estado compartiendo distintos temas de interés para los pueblos originarios y toda la comunidad de Recoleta y fuera de ella. Hoy trataremos un tema muy relevante que tiene que ver con el patriarcado y los pueblos originarios a través de la mirada de dos importantes mujeres indígenas. Para comenzar, y esperando estén todos y todas súper bien en sus casas, vamos a presentar a la Lamien Millaray Painemal, activista mapuche, socia fundadora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri. Además, es coordinadora de la Red de Mujeres de Cholchol, de la 9ª región. Historiadora, máster en Género y Desarrollo. ¿Cómo está? Muy bien, aquí estamos. Estoy en la ciudad. Tuve que venirme porque en realidad yo vivo en el campo y allá la señal no es muy buena. Nuestra segunda invitada es reconocida como una de las voces más relevantes del movimiento indígena y de mujeres en Latinoamérica. Aura Cumes. Hola, hermana. Aura, ¿cómo está? Bien, muy bien. Muy ¿Sí? contenta de estar aquí. Así es. Bien, hermana. Recordarles que este es una transmisión en vivo, está saliendo en Guatemala, está saliendo aquí en Chile. Y bueno, para nosotros, para mí en particular, es un honor presentarla a ustedes, dos grandes hermanas, mapuche, maya. Y nada, este conversatorio tiene por finalidad poder acercar algunos conceptos, algunas nociones sobre patriarcado y pueblos originarios, así quisimos llamarle a este conversatorio. Y bueno, para comenzar el diálogo, el tragún, como le decimos los mapuches, queremos que primero vamos a comenzar por Millaray, que nos pueda presentar algunas nociones de patriarcado, cómo este fenómeno mundial, esta situación, genera desigualdades dentro del pueblo originario mapuche, ¿ya? Que nos pueda contar su experiencia como mujer organizada, Millaray, para poder comenzar el diálogo y generar encuentros también con la hermana Aura. Perfecto. Bueno, saludar a todos, en especial a Aura, a toda la gente que nos está viendo en este minuto, nos está escuchando igual. Yo, bueno, hace ya 22 años que participo en una red de mujeres campesinas y mujeres indígenas de todo Chile y también estoy en una organización de mujeres acá en la comuna de Cholchol. Bueno, respecto a ese tema del patriarcado, ¿no? En general siempre se habla, la gente dice, bueno, las sociedades indígenas son patriarcales, y yo hace un tiempo atrás, bueno, un pequeño artículo, entonces yo me preguntaba eso porque hay varias teorías, ¿no? Obviamente hay gente académicas que han dicho eso, sí. Bueno, está Rita Segato, está las compañeras del feminismo comunitario, si existe o no existe. Entonces yo decía, el patriarcado llegó en un caballo, yo me planteaba eso, o sea, llegó con la colonización, con la conquista, o estaba. Entonces esas son preguntas que uno de repente generalmente se está cuestionando. Entonces uno dice, bueno, yo no creo que, no sé si una o otra han habido, existe el patriarcado en nuestras sociedades. Pero eso también hay que tomarlo en un contexto, pues yo al menos me hago referencia, bueno, a través de uno ve las crónicas, o sea, siempre se ha visto también desde los españoles mirándonos a nosotros, ¿no? Como no seres humanos, nos veían como salvajes, hasta el día de hoy incluso está esta noción. Entonces, hoy en día también se dice, bueno, las sociedades indígenas son patriarcales, son machistas, y
bueno, yo creo que de eso algo hay, por algo no, las mujeres estamos también luchando contra ese tipo de flagelo. En las comunidades hoy en día, y sobre todo en el mundo rural, se ve mucho. Tampoco estoy diciendo, porque en general a veces desde la sociedad chilena, bueno, a mí generalmente la gente me dice el machismo, yo he ido a las comunidades, dice, y son muy machistas, dice. Entonces yo le digo, claro, primero que nada, yo le digo, primero estudiense ustedes, po, y después además si existe o no existe, nosotros somos los que tenemos que cuestionar eso, interpelar a nuestras propias sociedades, pero yo siempre busco también los elementos que nos pueden ayudar a salir de eso. Y en eso tenemos que hacer alianzas con otras, en este caso con otras mujeres, para enfrentar este tipo de situaciones, que sobre todo ahora en el contexto se ve mucho. Las mujeres también están sufriendo lo que significa, hoy en día muchas de ellas no tienen tierra. Claro. Y generalmente se piensa, ¿para qué va a querer tierra si la mujer se casa y se va? Entonces, claro, yo creo que sí existe, puedo compartir a lo mejor algunas de las teorías que se han escrito, si existe un patriarcado, no, o como dicen algunas, el tronque patriarcal, si es un patriarcado de baja o de alta intensidad, porque hay varias teorías, ¿no? Yo solamente sostengo que sí existe, y que seguramente con los españoles se fortaleció más, pero que tenemos bueno, luchar para que eso no se siga reproduciendo, pero no es fácil en el contexto que estamos viviendo, porque igual hemos sido a través de la historia también como pueblo, ¿no? Nuestra cultura tampoco está exenta de ese flagelo, creo yo. Pelei Lamien, Pelei. Muy interesante lo que usted está poniendo sobre la mesa y quisiéramos también conocer el punto de vista de la hermana Aura respecto a cómo ella concibe el patriarcado, esta definición quizás bien abstracta, pero que tiene repercusiones concretas en las mujeres indígenas desde Guatemala, desde su pueblo. ¿Ya? Así que ahora vamos a ir, hermana. A mí me parece que el concepto de patriarcado a mí no me parece abstracto, me parece una cuestión me parece una cuestión que puede bastante evidenciarse en la realidad. Para mí, el patriarcado tiene que ver con la estructura que coloca a los hombres y lo masculino en el centro de la actividad social, política, económica, es decir, coloca a los hombres como autoridad en la política, en la economía, en la cultura, en el arte, de tal manera que la vida gira alrededor de los hombres en tanto de lo que los hombres hacen y de lo que supuestamente lo masculino produce. Ahora, donde el patriarcado para mí se vuelve más complicado es que este reconocimiento de la supuesta superioridad de los hombres y de lo masculino, lo que hace es ocultar una verdad, que es que quienes mayormente crean, producen y sostienen la vida son las mujeres. Pero el colocar la autoridad del lado de los hombres y lo masculino, lo que hace es ocultar justamente que la existencia es sostenida en gran medida por las mujeres y lo que se construye como lo femenino. Y entonces para mí esto es muy evidente, porque si damos un repaso por nuestras sociedades en general, yo no voy a hablar de mi pueblo en particular, sino de las sociedades en general, observamos que es una evidencia que no se puede ocultar con un dedo, el hecho de que los hombres están en las esferas de poder visibles, que en nuestras sociedades son quienes toman las decisiones. Y no estoy hablando de las sociedades indígenas, estoy hablando de las sociedades latinoamericanas y las mundiales en general, ¿no? Ahí miramos a Estados Unidos, el imperio en este momento, y es un imperio dirigido por hombres y por hombres con
racializados como superiores. Entonces, para mí, el patriarcado es ese. Ahora, el asunto es que estoy completamente de acuerdo con Millaray cuando dice que la gente, cuando piensa en el patriarcado indígena, en algunos casos casi que lo piensa como con morbo para observar qué pasa pues con esos indios, cómo es que viven su propio patriarcado. Y nos piensan también de manera prejuiciada y como si fuéramos comunidades cerradas que no tendríamos ningún contacto hacia afuera. Y me gustó mucho la metáfora del caballo que puso Millaray, porque esta estructura de dominación que es el patriarcado, efectivamente vino sobre un caballo. Y a mí eso no hay tiempo aquí como para discutir históricamente y con datos todo esto, pero efectivamente así es. Toda sociedad construye las maneras en que vive o la manera en que quiere vivir, la manera en que busca someter a otros seres humanos. Y hay datos históricos bastante registrados sobre la manera en que se construye el patriarcado en Europa. Y ahí podemos citar una cantidad de libros históricos que evidencian cómo se construye el patriarcado en Europa y que nace al mismo tiempo que nace el capitalismo y nace al mismo tiempo en que se trama los procesos de colonización en lo que ahora es América Latina. Y las maneras concretas en que se construye el patriarcado allá es a través de la persecución contra las mujeres acusadas de brujas, por ejemplo, una persecución que dura cerca de 800 años, pero que en los últimos 3 siglos es una persecución bastante real. Y entonces yo he tenido la oportunidad de visitar sitios donde tienen esa historia de las mujeres y hay listados, donde uno puede observar las mujeres concretas, la forma en que fueron acusadas por los procesos inquisitorios, hasta la manera en que fueron castigadas públicamente, quemadas en la hoguera, con los cuerpos mutilados. Uno puede observar allí los instrumentos de tortura. Es decir, que el patriarcado en Europa se construye sobre una extrema violencia sobre las mujeres. Se castiga la rebeldía de las mujeres, se quita de sus manos la posibilidad de los saberes sobre plantas, hierbas, porque al mismo tiempo también se construye la ciencia. Entonces, no podemos poner en duda qué patriarcado llegó con los colonizadores. Absolutamente no hay ninguna duda. Fue un patriarcado construido en extrema crueldad, cuyo castigo fue la quema pública de las mujeres para llegar a construir el lugar que las mujeres tenían hasta ese momento en la sociedad. Ahora, ¿qué ocurría en nuestros suelos al mismo tiempo? Esa es una pregunta esencial para desprejuiciar la manera en que se piensa a los pueblos indígenas a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. ¿Qué historia teníamos nosotros en los siglos XIII, XIV, XV, XVI? Aquí en nuestros suelos también se quemó a las mujeres, se torturó a las mujeres, construimos esos mecanismos de tortura, hubo una inquisición que persiguió a las mujeres, hubo genocidio de las mujeres en nuestras tierras, hecho por los mismos hombres de los pueblos originarios. No ocurrió así. Entonces, lo que digo con todo esto es que es necesario historizar un recurso de poder, es necesario historizarlo. Si queremos quebrar las ideas prejuiciadas, racistas, coloniales, que piensan que las comunidades indígenas son más machistas y más patriarcales. ¿Por qué? Porque son primitivos, porque son bestiales, porque no evolucionan. Es decir, nos niegan la posibilidad de la historia. Ahora, ¿qué ocurre cuando llega el patriarcado acá? El patriarcado colonial, porque tiene ese apellido, es una historia muy necesaria de desmadejar.
Y también es importante pensar nosotros como pueblos originarios qué ocurrió en los 15.000 años de existencia, por ejemplo, de los pueblos mayas, qué ocurrió en ese tiempo. Estuvieron las mujeres siempre en la misma posición, qué luchas tuvieron las mujeres, qué horizontes políticos trazaban las comunidades o las personas para poder construir una armonía o formas de vida. Esto yo creo que es una historia pendiente de realizarse. Muchas gracias, Aura. Muy interesante tu presentación, muy profunda sobre esta teorización del patriarcado en estos suelos. Bueno, estamos en un momento muy crítico, en un momento, en una crisis mundial que está acompañada por distintas situaciones en el campo económico, en el campo de la salud sobre todo, y bueno, es por eso que se han generado una serie de conversaciones y que estamos propiciando como programa de pueblos originarios y que tiene que ver con esta pandemia. La pregunta es, ¿cómo la situación de pandemia ha profundizado la situación de desmedro, de violencia hacia las mujeres? Es una pregunta bien amplia en donde podemos dar unos minutos para poder construir esta respuesta y cómo lo estamos mirando como mujeres indígenas en los distintos territorios en donde estamos situadas. Así que, si Millaray quiere comenzar esta segunda parte de la conversación. Me crié en comunidad, después por un tema de estudio me tuve que ir, pero en realidad desde el 2005 ya vivo en el campo, cuido de una madre de 90 años, soy de una familia de muchos hermanos. Bueno, también he trabajado este tema respecto a cómo abordar el tema llamado violencia, o nosotros más que violencia, yo lo llamo hablar de lo otro, ¿no? Decir cómo restablecemos el equilibrio. Porque en realidad yo trato de no hablar de violencia, violencia es como que la palabra misma ya está llamando a que eso ocurra. Yo siempre digo, ¿cómo restablecemos el equilibrio en nuestras comunidades? No es algo, no podemos decir tampoco que no existe. Esta situación está presente. Bueno, se escuchan muchos relatos de mujeres. Nosotros por lo mismo también una de las cosas que dijimos, no solamente tenemos que abordar el tema de la violencia, lo que ocurre al interior de las casas, sino también la violencia que vivimos a diario cuando vemos la expansión de los monocultivos. Cómo eso nos está afectando porque no tenemos agua, nos afecta porque no tenemos plantas medicinales, nos afecta porque no hay por los productos de los plaguicidas, muchos aves, animalitos han muerto. Bueno, y por lo mismo tenemos la pandemia. Yo creo que también eso son consecuencias, ¿no? De lo que se le está haciendo a la madre tierra. Y no lo digo nosotros porque en realidad yo no soy capitalista, pero sí digo este sistema. Yo tampoco quiero sentarme solamente a decir nosotras, las pobrecitas que estamos viviendo, o sea, efectivamente hay, pero ¿cómo hacemos nosotras para apoyarnos entre nosotras como mujeres? Por lo mismo surge la organización y si sabemos de alguna mujer, bueno, no podemos hacer muchas visitas, pero nosotros hoy en día nos estamos apoyando en ese sentido de decir si a alguna le pasa, cómo podemos apoyar, ya sea a través de estos mismos medios de comunicación, pero es un tema que tenemos que hacerlo con cargo nosotros, porque en realidad la gente si está sufriendo algún tipo de este tipo de violencia, ¿no? No va a recurrir a los carabineros, porque en realidad si los llama, ahí se sufre todo este tema de que le dicen, bueno, por algo te habrán pegado, porque hay un tema también de racismo, ¿no? De violencia de la misma policía que tiene intervenidas las comunidades. Entonces hoy en día, ¿qué decimos? ¿Cómo restablecemos las MAP, las normas propias para hacerse cargo de esto? Y que nosotros tenemos que conversarlo, y no es un tema fácil. Nosotros al menos cuando hemos hecho talleres, porque esto se tiene que abordar en conjunto, en la comunidad, ojalá las organizaciones, hombres y mujeres, generalmente estos talleres siempre son dirigidos a mujeres, pero yo digo es la comunidad la que tiene que abordar esto.
Y yo al menos lo que he visto en este tema de los relatos, yo generalmente estoy siempre escuchando a los viejitos, a las viejitas, digo, ¿qué pasaba eso antes? ¿Cómo se resolvía? Y claro, y hay muchos relatos de resistencia también pues, frente a esto. No quedarnos solamente ahí, no, a nosotras las pobrecitas, como no. Yo creo que hay que buscar esas otras formas de cómo las mujeres se apoyaban. Escuché un relato hace poco de una amiga que me decía, justamente fue en Valdivia, que a una mujer, claro, vivía violencia, y bueno, entre ellas habló con sus vecinas, dijo, ¿sabes qué? A tal hora va a llegar mi marido, y ellas lo esperaron, pues. Y entre varias lo tomaron al tipo, lo amarraron a un árbol, creo, y ahí le dieron con una forma de castigo con ortiga. Entonces esos relatos también están. Yo creo que también hay que buscar eso. Lo que pasa es que hoy en día también la familia es nuclear, la familia no es extensa, cada día la gente está más preocupada del celular, está más preocupada de la televisión, no están esos espacios de conversación o como para hacer frente a eso, porque yo creo que herramientas, mecanismos también existían, mecanismos sancionadores también. Vamos a ir con Aura, la misma pregunta, generar encuentros también con nuestros diálogos desde los distintos territorios. Se me hace muy difícil brincar de lo que venía diciendo hasta la realidad, pero a mí me parece que sí, nosotros podríamos observar lo que ocurre en nuestros territorios a partir de una construcción de los sistemas de dominación colonial patriarcal que en este momento se han convertido en tramas complejas de nuestra existencia. Entonces no podemos desligarnos de esta historia que nos coloca en una situación de jerarquías. Ahora, completamente de acuerdo con Miaray en el sentido de que nosotras nunca hemos dejado de luchar, de resistir, de oponernos al poder. Y ahí podemos también hacer una historia de las luchas de las mujeres de la antigüedad hasta acá, para observar que donde hay poder siempre hay resistencia. Pero sí es importante visibilizar la manera en que se cruzan las formas de poder, porque también completamente de acuerdo en lo que decía Miaray, sufrimos múltiples formas de despojo y también múltiples formas de violencia, y eso es muy concreto. Y lo podemos ver acá en cada momento de la historia. Si durante la invasión los mestizos surgen por la violencia ejercida contra las mujeres indígenas, y eso va a ser una cuestión importante. Cuando se construye la hacienda, por ejemplo, en los países de Latinoamérica y específicamente en Guatemala, se encarcelaba a las mujeres o se violaba a las mujeres como un mecanismo para capturar a los hombres, para llevarlos al trabajo forzado de las haciendas. Esa es una historia muy poco escrita. Y en las haciendas se les enseñaba la manera de comportarse como hombres. Luego en nuestros suelos viene el genocidio, se militariza a los hombres, se les lleva como soldados a los hombres jóvenes y como patrullas de autodefensa civil a los hombres mayores. Entonces hay una sistemática militarización de los hombres sobre cómo comportarse con sus mujeres y qué es lo que busca este tipo de construcción de la masculinidad colonial. Lo que busca es justamente el rompimiento de los hogares indígenas, el rompimiento del equilibrio de los hogares indígenas y por lo tanto el rompimiento de la comunidad. Por fortuna, las comunidades siempre buscan construir la posibilidad de su propia existencia y en este sentido la creación de la vida nunca se truncó y mucha de esa creación de la vida ha quedado en manos de las mujeres hasta la actualidad. Entonces, a pesar de que hay una construcción de una masculinidad colonizada y una feminidad colonizada, ha habido una reproducción de la vida, siempre enfrentando a los sistemas de dominación, tanto colonial, patriarcal, pero siempre buscando también un horizonte político
a seguir. Vamos a continuar con esta conversación entre tres. Y bueno, quedan hartos temas y que nos van dando vuelta, y he leído algunas de sus declaraciones que en llegar hasta este momento hice algunas investigaciones, leí sobre ustedes y me parecía muy importante y muy actual también, sobre todo aquí en la ciudad, en el campo también, hablando desde el pueblo mapuche, eh, esta situación de no definirse como feministas. ¿Cuál es la perspectiva de los pueblos originarios? Perspectiva de género. Con esa pregunta, pero también haciendo esta reflexión en torno al feminismo, como una corriente también filosófica, política. Siempre estoy en esta mirada de descolonizarme de esos pensamientos occidentales. Por un lado, del tema de género, yo digo que es un concepto también que viene de afuera. Del mismo tema respecto al tema de los feminismos, porque hay diversos tipos de feminismo, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos preguntan, a mí de hecho me han catalogado, me dicen, pero Milla, si tú con tu defensa de las mujeres, tú ya eres feminista. Yo digo, pero ¿cuál es es como es como esa gana de que nosotros nos asumamos. Yo digo, no me gusta el concepto. Yo tampoco estoy siendo contra, no estoy diciendo contra el feminismo, contra el movimiento feminista. Yo valoro el aporte que han hecho, etcétera, etcétera. Pero cuando yo me he posicionado en la asamblea de esa manera, yo creo que ahí poco menos me han linchado. Y lo puedo decir porque en una asamblea a nivel de América Latina lo dijimos con 10 mujeres indígenas, que estábamos apostando por otro tipo de mirada, estábamos apostando por recuperar, revitalizar lo que es el equilibrio, la dualidad y la complementariedad. Que a lo mejor la gente me puede decir, no existe, esto es como, bueno, pero tenemos que hacer ya apuntar. Tampoco estoy diciendo que nuestras sociedades son así como, porque las culturas también son dinámicas, van cambiando. Pero claro, es difícil, ¿no? Yo he tenido muy mala experiencia, bueno, de feministas, mujeres, conozco muy pocas, realmente las que me han valorado mi mirada, no me han intentado colonizar con sus conceptos, podemos hablar de manera respetuosa, horizontal, pero han habido otras que han sido terribles, ¿no? Porque tienen un discurso súper liberador, siempre han dicho, no, pero si ustedes se tienen que liberar de la opresión, de la cocina, ustedes ya tienen que salir y bueno, y todo ese discursito. Entonces yo digo, bueno, libérense ustedes primero, pero dejen de vernos a nosotras como objetos de estudio. Somos sujetas, le digo yo, con capacidad de agencia, de poder también definirnos, buscar nuestros propios conceptos y que tienen que ver, buscarlos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Tenemos un idioma que estamos recuperando también y por ahí empezar a decir, sí, yo me defino como una mujer defensora de los derechos del pueblo mapuche y de los derechos de las mujeres. Como dije, hay muchas vertientes, diversas miradas de feminismo en América Latina, y hay mujeres también acá en Chile, igual mapuche, que se definen feministas, y yo no las cuestiono para nada. Si a ellas les gusta definirse, perfecto, pero tenemos que ser cuidadosas, ¿no? Yo siempre digo, yo no voy a hablar por todas, yo estoy hablando solamente por lo que yo he vivido, esta experiencia que tengo en organizaciones, que sí podemos establecer alianzas, puentes con las feministas. De hecho, hemos participado ¿cómo se llama? En el 8 de marzo, siempre vamos, también colocando nuestras temáticas, porque en general nuestras demandas muchas veces no son las mismas de las feministas. Para algunas feministas, a lo mejor de mi organización puede ser más importante el tema, no sé, del tema del aborto. Y yo le digo, a lo mejor para nosotros no es no es una demanda principal, porque nosotros estamos como un pueblo siendo oprimido, las comunidades nos van a decir, esta es mujer, no, acá a todos nos llega la represión cuando se manifiesta esto. Que sí han habido mujeres feministas que han sido solidarias, sí lo han sido, pero en general yo puedo decir que no he tenido buenas relaciones, y de hecho eso nos llevó con Isabel Cañete a escribir un artículo, ¿no? Que dijimos, ¿es que acaso debemos ser todas feministas? Yo creo que no.
Yo creo, yo estoy apuntando por otro tipo de mirada, de descolonizar esos conceptos también. Y estamos diciendo ese concepto del que yo somos buenos, de solidaridad entre nosotras, tomando esos conceptos propios, desde ahí partir. Lo dejo por ahí por ahora. Pensé que no nos iban a hacer esta pregunta, pero bueno, ya que está ahí. De igual manera, yo no me defino feminista y no tengo ningún problema en decir por qué, y tampoco quisiera gastar mucho tiempo en quedarme ahí. Muchísimos años de mi vida gasté en estar convenciendo a las feministas de cómo es el racismo, de cómo lo vivimos, de cómo se conceptualiza. Muchos años de mi vida y de mi energía gasté en eso. Y hasta que un día dije, no, ya no más. Y gracias a una amiga que me dijo, si tanto criticas al feminismo, ¿por qué sigues conversando con nosotras? Y yo dije, ¿de verdad que sí? Efectivamente es así. Y entonces me voy y hago mis propias búsquedas. Y ha sido mucho más fructífero para mí, mucho más gratificante hacer mis propias búsquedas. Una cuestión que nosotros hemos insistido muchísimo es, no solamente desde el feminismo se lucha por buscar una buena vida para las mujeres, por desafiar las relaciones de poder, los sistemas de dominación. No solamente desde ahí se lucha. Y al igual que Millaray, muchas mujeres nos dicen, ustedes no se dan cuenta que son feministas. Y nuestra respuesta siempre es, ustedes no se dan cuenta que nosotras no queremos ser feministas. Conocemos el feminismo, conocemos las feministas, sabemos que es un proyecto político y de vida para muchas, pero nuestro proyecto político y de vida se nombra de otra manera, viene de otra manera, y lo que quisiéramos es que ustedes nos reconozcan como pares, como sujetas dialógicas, si eso quisiéramos, ¿no? Es decir, reconocemos a las feministas igual que Millaray, yo no soy antifeminista tampoco, reconozco todo la trayectoria y el aporte del feminismo, pero estamos hablando desde otros lugares. Muchas mujeres no hablamos desde el feminismo, y no es porque lo desconozcamos o porque nos dé miedo que los hombres no nos quieran, porque nos nombremos feministas, no, en lo absoluto. Sencillamente estamos partiendo de una epistemología, de una raíz de pensamiento y de sentimiento distinto. Y quisiéramos que nos respeten y nos reconozcan desde allí. Entonces, desde ese lado no me da ninguna pena decir que no me nombro feminista y que estoy haciendo cosas muy parecidas a las que hacen las feministas. Bueno, eso es, me parece. Y por el otro lado, también hay una pregunta que coloca una compañera que nos está siguiendo, que plantean que si el patriarcado vino de Europa, ¿qué había entre nosotros? Y allí es clave lo que Millaray ha dicho. Una cuestión importante es que se reconozca a todas las sociedades del mundo como sociedades trazadas por la historia y por las relaciones de poder. Y les voy a dar un ejemplo por qué el racismo no permite que eso ocurra con los pueblos indígenas, el racismo colonial. Cada vez que a mí me preguntan sobre el patriarcado, o muchas de las veces me dicen, ¿cómo se vive el patriarcado en tu cultura? Analiza cómo se da el patriarcado en las culturas indígenas, en tu comunidad. Pero cuando se analiza el patriarcado en las sociedades occidentales, no se fundamentan en la cultura, se fundamentan en las relaciones de poder. ¿Por qué nosotros vamos a ser patriarcales debido a nuestra cultura, a nuestra condición nata, a nuestra condición de atraso, a nuestra condición atávica? ¿Y por qué las sociedades occidentales analizan su evolución, sus relaciones de poder? Nos damos cuenta que al momento de querer nombrar o indagar, el racismo está entre medias. Si las sociedades occidentales historizan cómo han llegado a ser lo que son, porque han tenido la posibilidad de hacerlo, nosotros también tenemos una historia que nos permite entender cómo hemos llegado a ser lo que somos. Es la misma posibilidad para cualquier sociedad. Entonces, es necesario para descolonizar, dialogar con nuestro propio pasado. Europa no quiere dialogar con su pasado, porque es un pasado, para mí es un pasado espantoso, lo que ocurrió con la religión en Europa, por ejemplo.
Nosotros no hemos tenido la posibilidad de dialogar con nuestro pasado. No es lo mismo. No es lo mismo la prehistoria, la época medieval, la época de las luces. No, esa historia es particular de Europa, no es nuestra historia. Entonces, ¿cómo vamos a dialogar con nuestro pasado? Las feministas han dicho que el lugar donde se sintetiza el patriarcado en la epistemología colonial es cuando hombre ha llegado a ser igual que ser humano y ser humano ha llegado a ser igual que hombre. En nuestras sociedades, si dialogamos con nuestros idiomas, completamente de acuerdo con Millaray, hombre no es igual que persona ni gente. Nuestro concepto de Winak es un concepto de persona en términos amplios. Y cualquiera que no sea hombre o mujer es persona. Y si es pequeño o grande, es persona. Pero por el otro lado, bueno, a lo mejor podemos seguir esta conversación después, el otro punto que nos permite entender cómo se construye el patriarcado, de dónde se parte, es cuando se piensa cuál es el relato de origen de una sociedad. Y el relato de origen de las sociedades occidentales judeocristianas es que Dios hizo a Adán y de la costilla de Adán salió el hombre, salió la mujer y le dio la manzana a Adán, Eva le dio la manzana a Adán para que comiera. Bueno, el mito adámico, creo que ya me hice bolas, pero el mito adámico conocido por todos. El mito adámico no es el nuestro. Si, por ejemplo, vamos al Popol Vuh, un libro quiché, pero que los mayas lo utilizamos como referente, ¿quién hizo a la gente allí? Y observamos que hay al menos 11 parejas de deidades, entre comillas, que se convocan a sí mismos para decir, vamos a hacer a la gente. ¿Y a quiénes hacen? A 4 hombres, 4 mujeres, parejas que le dan vida y existencia al pluriverso maya. Entonces, ahí nos encontramos con una epistemología distinta, mejor o peor. En ningún momento tengo la intención de ponerme en competencia. Lo que yo sí sé es que necesitamos tener nuestros propios horizontes políticos. Y mi horizonte político necesita ser el horizonte de mi raíz. Ese horizonte que nos ha sido negado, porque ver hacia el pasado nos ha sido negado, porque nos han dicho, ay, gracias a los colonizadores que vinieron, porque de lo contrario viviríamos como monos o bestias subidos en cosas como esas, ¿no? Pero esa negación de nuestro pasado nos ha permitido quedar a veces casi como sociedades sin raíces, y no es así. Ahí están nuestras raíces y entonces es necesario dialogar con nuestras raíces que existen para poder trazarnos horizontes políticos para caminar. ¿Para caminar con quién? A la par de cualquier sociedad que quiera vivir una existencia, que quiera existir una sociedad que no le quiera apostar a la muerte, sino a la vida. Sea el feminismo, la izquierda, a la par de esas sociedades, pero eso sí, cansadísimas de que nos vean como las pobrecitas que necesitan ser liberadas por nosotras. Eso es colonialismo puro y duro. Lo mismo que ha hecho la izquierda. Los pobrecitos indios, solo la clase social, la lucha de clase los liberará. Nuestros proyectos políticos son distintos. Así que lo que nosotros estamos insistiendo es que somos sujetos políticos paralelos, no subordinados. Hermana, súper bien. Mire, quería comentarles un poco las reflexiones, o sea, qué cosa ha suscitado en nuestro público las reflexiones que aquí han establecido 2 grandiosas mujeres indígenas. Por aquí nos dicen, Marús Vidal, qué hermosas reflexiones. Más abajo dice, muy interesante, una visión distinta respecto del feminismo desde los pueblos originarios. Un saludo, Tere Garzón Martínez nos dice, un saludo desde San Cristóbal, Chiapas, en especial para Aura. Gracias, Tere. Sonia Marcela González nos dice, necesitamos reconocer, compartir, tejer nuestra historia, ustedes inspiran. Eso nos dice la gente por redes sociales. Muy interesantes las reflexiones que están generando en estos momentos, y ya para el momento de cierre, porque ya nos quedan 15 minutos, quisiéramos
generar esta última síntesis que pudiesen contarnos cómo el patriarcado en situaciones de emergencia, en situaciones de crisis, se ve acrecentado. Esto a propósito de las distintas situaciones que nos han expuesto hermanos mapuche, hermanos maya, de asesinato de dirigentes, de personas importantes también en nuestra medicina. Me refiero a un hermano maya, la situación de las hortaliceras aquí en Gualmapu, el asesinato también del huerquén Alejandro Treuquil, y una serie de fenómenos que están ocurriendo en todo el planeta. El asesinato de un afroamericano también, como estas situaciones en una, de emergencia nos invita también a reflexionar y generar desafíos de ahora en adelante cuando esta crisis acabe. Hermana Villaray, vamos con usted. La pandemia se supone que ya se venía, bueno, acá en Chile desde octubre, que la gente, como dice, Chile despertó. Nosotros siempre dijimos, los pueblos, en este caso pueblo mapuche, los que estamos hace rato ya despiertos, luchando y caminando. Claro, obviamente producto de esta pandemia, bueno, el capitalismo no para. Aquí en las comunidades todos los días vemos que los camiones van pasando con árboles, y entonces, bueno, y líderes son asesinados, la represión continúa en las comunidades, las mujeres que no pueden ir a vender sus productos, y lo digo porque mis compañeras acá, mis hermanas acá de la comunidad de Cholchol, somos una red de mujeres mapuche, no se han quedado sin poder ir a vender. Bueno, el caso más emblemático son las hortaliceras de Temuco, que no pueden vender sus productos en el centro de la ciudad, varias veces de solidaria, de gente de la ciudad que les ha empezado a comprar directamente a ella. O sea, se genera ese otro tipo de vínculos también. Nosotros también lo estamos haciendo, estamos seleccionando semillas, estamos mandándoselas a gente de la ciudad, en este caso, el vínculo con una organización en Santiago, para que ellos también puedan tener sus propias semillas, su propia comida. Y no depender, ojalá nunca más tengan que ir a comprar sus productos, no sé, al supermercado. Eso sería como, es como algo como una esperanza, digo yo, que la gente empiece a consumir productos locales, de cooperativas. Bueno, y el patriarcado, como dice, el patriarcado y el capitalismo son hermanos, pues caminan de la mano, y justamente en contra de todos los quienes luchan, y sobre todo la gente de los pueblos originarios, que estamos dando una lucha fuerte por defender a la madre tierra, por defender la naturaleza. Y esto se hace desde chiquitito, pues yo siento que se hace desde lo local, como alguien decía por ahí, hoy día hay que, más que hablar de globalizar, yo creo que también hay que localizar desde abajo, como dicen también los hermanos zapatistas, desde abajo empezar. La organización es clave en esto, y empezar también a generar esas alianzas, campo-ciudad, ruralizar la ciudad, dicen mis compañeras de Anamuri, y yo creo que hacia allá vamos. Y estas situaciones de violencia, bueno, empezar también a trabajarlas nosotros. Yo creo que esto también ha permitido que la gente empieza, bueno, la familia a conversar bastante. Yo la verdad que cuando de mi organización me decía quédate en casa, es difícil que esa consigna uno pueda quedarse en la casa, porque en la comunidad tú tienes, yo estoy preocupada de la huerta, estoy preocupada de los pollos, hay que empezar a escuchar más, a mirar esas señales de la naturaleza. Y eso podría decir yo por ahora. Bien, hermana. A ver si la hermana Aura. Sí, para aprovechar el tiempo. Sí, bueno, a mí me parece que esta pandemia nos ha llevado nuevamente a que volvamos a mirar dónde está en dónde se crea la vida. Y mucho de esto está en manos de los pueblos indígenas y principalmente de las mujeres. Como decían las compañeras de AFEDES, una agrupación de mujeres muy importante en Guatemala, en un video que hicieron es, la comida no crece en el supermercado. Cuando la gente se va a dar cuenta que el tomate no crece en el supermercado, sino que hay quien cultiva los alimentos, y en este caso es vital, somos vitales
para la existencia en momentos como, siempre, ¿verdad? Pero nos damos cuenta en estos momentos. También quisiera decir que en estos momentos no para la violencia en contra de las comunidades indígenas, pero también es importante observar que ha habido un incremento de denuncias de violencia en los hogares. También en muchos casos ha habido un aumento del consumo de alcohol en lugares donde ha habido ayuda. En muchos casos la ayuda queda en manos de los hombres. Y en este caso, aunque no dio tiempo de hablar más sobre esto, a mí me parece importante también pensar en la manera en que se coloniza la masculinidad indígena, porque tiene que ver con, otra vez, no con una bestialización de los hombres, sino con una construcción del poder. A alguien que se le da poder en medio de la carencia, efectivamente lo toma. Y en este caso sí hay una relación de poder con ventaja de los hombres indígenas hacia las mujeres indígenas. Pero en muchos casos ni siquiera ese poder a ellos los convierte en patriarcas, porque tienen sobre su cuerpo el poder de otros hombres y de otras mujeres también. Aquí no vale el universalismo de todos los hombres dominan a todas las mujeres, porque hay mujeres blancas con capacidad de dominar a los hombres. Es decir, cuando las cosas se cruzan, las premisas universalistas no siempre terminan siendo asertivas. Entonces, una de las cuestiones que me llama la atención en tiempos de pandemia es lo duro que ha sido la destrucción de los hogares indígenas y lo duro que ha sido la persecución para la destrucción de las comunidades indígenas. Entonces, una de las cosas que yo pienso que es necesario hacer, que es necesario voltear a ver, es que no sé cuántos hombres estén conectados en este momento, pero el asunto de la dominación patriarcal no es un problema de las mujeres. Y en eso estamos insistiendo también las mujeres indígenas, pero obviamente el privilegio de muchos hombres no les permite observar eso. El patriarcado colonial busca destruirnos como comunidad desde el lugar, desde el cuerpo de las mujeres y desde el lugar donde se crea la vida. Entonces es importante que estratégicamente miremos al hogar indígena, en este caso como un lugar de creación de la vida, como el primer espacio de la política, como el primer espacio de convivencia, porque esto también nos permite llegar a construir otro tipo de comunidad. Y en este caso, todo lo que hacen muchas mujeres, por ejemplo, aquí en Guatemala hay comunidades que están luchando en contra del alcoholismo, es decir, prohibiendo el alcoholismo, sacando a las cantinas de las comunidades, y las mujeres se dan cuenta que no estaban luchando solo contra los hombres, porque notaron que inmediatamente surgen todos los poderes defendiendo el libre mercado, los que venden los licores, los mismos entes estatales. Entonces, mucho del trabajo que hacen las mujeres tiene que ver con la creación y la defensa de la vida concreta. Entonces, para mí, sí, los hombres mayas, en este caso, porque es estratégicamente hablarles, consideran que es importante defender la vida como pueblos, es importante observar el tipo de política que están haciendo las mujeres indígenas en su territorio, porque es una política más amplia, más abarcadora, más defensora de la vida y de la comunidad. Y sobre esto no necesitamos pedirle permiso a los hombres, por si acaso nos acusan de que les pedimos permiso. Nosotras somos, lo insisto, nosotras somos pueblo, somos comunidad, y por lo tanto tenemos autoridad para construir la existencia que queremos vivir. Súper, súper, hermana. Qué fuertes palabras, qué intensas. Y bueno, para ir finalizando, quisiera compartir con ustedes algunos mensajes que no, hay muchas visualizaciones de esta conversación, de este encuentro que tenemos. Y Sonia nos vuelve a comentar, dice que sería interesante generar un espacio de conversación entre distintos pueblos de Latinoamérica para construir una visión. Tal vez tendría otros términos, nos dice. Más arriba nos preguntaba una persona que si hay alguna publicación sobre el tema de feminismo desde los pueblos originarios. Tengo entendido que Aura y Millaray han sido académicas también.
son personas que escriben, son mujeres indígenas que escriben. Entonces yo creo que ahí después, al finalizar, podríamos generar ese enlace. Dice, felicitaciones a las panelistas. Comparto plenamente su mirada sobre el feminismo. Cada cultura o pueblo debe crear sus principios de vida. En este tiempo de Huitripantu, que se acerca Punehuen a todas y todos, los tiempos son difíciles, solo con nuestro Nehuen podemos salir adelante. Quiñepanco, un abrazo, les dice Karin Treulen. Más arriba nos comentaba también un hermano sobre, y yo también vi un video de Aura Cummins, de tía Aura, que manda saludos desde una convención de un encuentro descolonial. Lo vi antes de tener esta conversación y bueno, para todos nosotros y para todas nosotras quienes estamos viviendo en ese momento este despertar del pueblo chileno y bueno, y las banderas también que veíamos nos hacía llenar, inflar el pecho y ver cómo también los distintos pueblos solidarizaban con la causa que estaba llevando el pueblo pobre, las mujeres, pueblos originarios adelante. Ahí más adelante nos preguntaban cómo se vio desde fuera. Las plazas se llenaron de banderas mapuche, muchísimas más que las chilenas, nos cuenta Gabriela García. Bueno, y así muchos saludos que nos manda la gente. Quisiéramos aprovechar también en estos últimos poquitos minutos que tenemos, me hubiese encantado poder continuar esta conversación, muy interesante por lo demás, todos los elementos que traen a la conversación, poder compartir con la gente aquí de Chile, también de Guatemala, que tengo entendido nos están siguiendo, tiene que ver con poder generar estas redes entre mujeres de allá de Guatemala, poder compartir con nosotras las redes de solidaridad que se están desarrollando en cada uno de los territorios, como para ir concluyendo. Si hay un mensaje relevante que ustedes quieran entregarnos, esta es la oportunidad para poder comentar. ¿Y Yaray? Bueno, yo quería, bueno, más que mensaje, no sé, es una reflexión, decir que ojalá estos tiempos de pandemia nos hagan ser personas, ser humanos, ser solidarios de verdad y no solamente de boca. Que seamos más sensibles en el sentido con el sufrimiento de los otros, ¿no? Porque hay mucha gente que está pasando hambre. Y eso es efectivo, hay en todos lados. Entonces, hagamos esa solidaridad efectiva, sigamos, ojalá, haciendo esos lazos de unión, de respeto también, y que estos tiempos sirvan para eso, para reflexionar, para estar con familia, para escuchar más a nuestros ancianos, que hoy en día la gente joven acá, al menos yo lo veo por mi familia, que está todo pegado al WhatsApp y nadie habla, nadie conversa. Entonces, ese espacio, ¿no?, de conversación, y establecer, ojalá, una mayor alianza, creo yo, con mujeres de pueblos originarios de Abyayala. A mí me encantaría tener más contacto con organizaciones de mujeres de Guate, así que me gustaría decirle ahora también si después podemos seguir por interno, ya sea compartiéndonos información, si escribimos algún artículo, citarnos entre nosotras, porque yo ya no quiero citar a gente de Europa ni gente, o sea, está bien, yo sé que igual han hecho aportes, pero a que sea equitativo, empecemos a citarnos, porque cuando la gente me dice, en realidad no hay mucho escrito, yo digo, oye, en realidad hay que tener tiempo para escribir, hay que tener las condiciones económicas, o sea, tengo que estar escribiendo y para eso hay que tener condiciones. Eso solamente. Y bueno, y saludarla ahora nuevamente y ojalá que sigamos contactadas ahora con más fuerza. Chaltulamién.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias y la verdad es que para mí también ha sido muy grato y muy rico conversar con Millaray. Sabemos que tenemos muchas cosas en común, aunque puede ser que estemos hablando desde distinto posicionamiento y esto tiene que ver con algo que nos comentaba alguien en el chat y ojalá podamos oír otros posicionamientos. Yo quisiera decir que no estén buscando un solo posicionamiento cuando hablamos de las mujeres indígenas y los pueblos indígenas. Sí, a Occidente siempre le dan la posibilidad de la pluralidad, de la controversia, del debate. ¿Por qué se asustan cuando nosotros tenemos muchos posicionamientos? Es sobre esa base en que vamos construyendo. Y hay muy importante una cuestión, es el respeto a la existencia en pluralidad, no multi-interculturalidad ni esas cosas, sino en pluralidad. Es importante porque acá estamos viviendo las consecuencias del dogma cristiano, que fue el que llevó a quemar a un guía espiritual aquí en nuestras tierras. Entonces, no le apostemos al dogma, sino a la posibilidad de trenzar, de construir, de tejer con múltiples hilos de colores, y bueno, eso. Y lo que también pienso, nos está diciendo la pandemia es que nuestra existencia es muy corta. Y si usamos nuestra existencia para hacerle daño a los demás, ¿qué sentido tiene haber pasado por este planeta? Entonces, ojalá nos pudiera llevar, nos pudiéramos poner a pensar en eso, en lo efímero que somos, los que vivimos, y pienso que somos menos que una flor, que una mariposa, y por lo tanto, no sé por qué el poder hace cosas tremendas en nuestra existencia. Y bueno, eso, y saludar a quienes nos han seguido, saludar a Caipat Siquín, que él ha puesto ahí un lugar donde se pueden leer las cosas que hemos escrito. Y bueno, finalmente decir, claro que hay mujeres que se definen feministas, eso no lo podemos negar, es una tendencia, pero es muy diferente a que piensen que todas las mujeres debemos definirnos feministas. Yo respeto mucho cualquier posicionamiento político que se tenga, pero también tenemos el nuestro. Y bueno, entonces es ahí. Muchas gracias también a Catalina, y por aquí seguimos enlazadas entonces, y con Millaray, ¿no? Ya, qué bueno que nos hayamos vuelto a encontrar. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Laura. Por la conversación. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Súper. Gracias. Vamos a cerrar esta conversación y vamos a mandar los últimos saludos. Por mi parte, quisiera mandarle un gran saludo a las organizaciones que componen la Mesa Intercultural de Pueblos Originarios de Recoleta, a la Lamien Vale, a la Lamien Gloria Domingual, que está más arribita, a Maritza, a mis compañeras de trabajo. Bueno, contarles que yo soy trabajadora social y este tiempo como municipales también ha sido súper duro porque somos la primera línea, por decirlo de alguna forma, de la contingencia, de las necesidades de la gente. Hemos tenido que salir a terreno en reiteradas ocasiones, exponiendo también nuestra vida y las de nuestra familia. Así que también este programa va dirigido a todas aquellas mujeres que no cesan el trabajo ni doméstico, ni tener que salir a la calle a buscar la comida. Así que eso, les doy muchas gracias por esta conversación hermosa que tuvimos, que pudimos compartir, y nada, quedamos en contacto para poder seguir generando redes entre ustedes. Me pareció súper bien que este espacio haya generado este reencuentro. Así que bien agradecida en ese sentido. Al programa de Pueblos Originarios especialmente, y a todo su equipo, muchos saludos. Eso. Pulamien. Peucayal. Peucayal. Saludos a la gente de Guatemala también, que nos saludó. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.